Y si los hábitos que sigues cada día están moldeando lentamente una vida que en realidad nunca quisiste, y si el estrés, el exceso de pensamientos y la sensación de falta de control no son mala suerte, sino el resultado de rutinas invisibles que se ejecutan en segundo plano en tu mente, y si cambiar solo unos pocos hábitos pequeños pudiera transformar por completo la manera en que piensas, reaccionas y vives, porque hay algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. Tu vida no cambia por grandes momentos. Se construye a partir de patrones silenciosos que repites a diario. Mientras el mundo persigue motivación constante, los estoicos se enfocaban en los hábitos, comportamientos simples pero poderosos, que con el tiempo construyen confianza, claridad y fortaleza interior. No eran sobrehumanos. Simplemente se entrenaban de manera diferente, y por eso podían mantenerse calmados en medio del caos, concentrados en la distracción y firmes ante la incertidumbre. En este video descubrirás 5 hábitos estoicos que pueden cambiar lenta pero permanentemente la forma en que piensas y vives. Pero una vez que los conozcas, empezarás a notar cómo la mayoría de las personas, sin darse cuenta, están construyendo mentes débiles a través de sus rutinas diarias. El hábito número 1 es comenzar el día con claridad mental, no con caos, porque la forma en que inicias tu mañana programa silenciosamente cómo experimentarás el resto del día. La mayoría de las personas se despiertan y entregan inmediatamente su mente al ruido, notificaciones, comparación, urgencia, y así crean una mentalidad reactiva antes de que el día siquiera comience. Pero los estoicos practicaban algo radicalmente distinto. Iniciaban sus mañanas con pensamiento intencional, unos minutos de silencio donde preparaban la mente antes de enfrentarse al mundo. Se recordaban que llegarían desafíos, que algunas personas serían difíciles, que los planes podrían fallar, y en lugar de esperar un día fácil, se entrenaban para uno real. Ese pequeño cambio crea una armadura mental, porque cuando aparece la dificultad, no te sorprende, la esperabas, y la expectativa reduce el impacto emocional. Incluso hoy, este hábito puede transformarte. Solo unos minutos de silencio, reflexión o escritura por la mañana pueden generar una claridad que la mayoría nunca experimenta, porque un inicio calmado construye una mente calmada, y una mente calmada toma mejores decisiones. El hábito número 2 es practicar la visualización negativa, una poderosa técnica estoica que puede sonar oscura, pero que crea profunda gratitud y resiliencia. Mientras la mayoría evita pensar en la pérdida, los estoicos la imaginaban ocasionalmente, no para volverse pesimistas, sino para estar preparados. Reflexionaban sobre la posibilidad de perder comodidad, estatus o incluso a las personas que amaban. Y lejos de volverlos ansiosos, esta práctica los hacía más presentes. Porque cuando entiendes que nada está garantizado, dejas de dar las cosas por sentadas. La comida sabe mejor. Las conversaciones se sienten más profundas. Los días ordinarios se vuelven significativos. Además, este hábito reduce el miedo. La mente sufre más por lo desconocido, pero cuando enfrentas suavemente la idea de la pérdida, descubres algo poderoso. Puedes soportar más de lo que crees, y esa confianza silenciosa te hace emocionalmente más fuerte que quienes viven negando la realidad. El hábito número 3 es hacer una pausa antes de reaccionar, porque el espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive el poder, y la mayoría nunca desarrolla ese espacio. Reaccionan al instante, emocionalmente, impulsivamente, y luego se arrepienten. Un mensaje despierta enojo, un comentario activa inseguridad, un retraso provoca frustración, y la vida se convierte en una cadena de reacciones descontroladas. Pero los estoicos se entrenaban para ralentizar ese momento, aunque fuera solo unos segundos, porque una pausa crea conciencia, y la conciencia crea elección. En lugar de reaccionar ciegamente,
empiezas a responder conscientemente, y eso lo cambia todo. Las discusiones se desescalan, las decisiones mejoran, el daño emocional disminuye. Con el tiempo, este hábito construye una reputación a tu alrededor. Las personas comienzan a notar que mantienes la calma bajo presión, que no explotas fácilmente, que llevas un control silencioso. Y eso no es temperamento natural, es disciplina entrenada, una habilidad construida al elegir repetidamente el pensamiento por encima del impulso. Cuando desarrollas este hábito, dejas de ser controlado por los momentos y empiezas a moldearlos. El hábito número 4 es desapegarte de la necesidad de validación constante, porque una de las trampas más invisibles de la vida moderna es vivir buscando aprobación sin darte cuenta. Y el peligro no es evidente al principio. Parece normal querer reconocimiento, revisar reacciones, preguntarte qué piensan los demás. Pero poco a poco, este hábito desplaza tu centro de gravedad hacia afuera. Y cuando tu estabilidad emocional depende de la opinión ajena, pierdes el control de tu mundo interior. El elogio se vuelve adictivo. En silencio se vuelve incómodo. La crítica se vuelve insoportable. Así nace una identidad frágil que sube y baja según el ruido externo. Los estoicos veían esto con claridad y lo rechazaban por completo. Creían que en el momento en que tu valor depende de la multitud, te conviertes en su esclavo. Por eso se entrenaban para buscar alineación interna en lugar de aplauso externo. No se preguntaban cómo me perciben, sino estoy viviendo de acuerdo con mis valores. Ese simple cambio lo transforma todo. Cuando dejas de actuar para obtener validación, empiezas a actuar con claridad. Tus palabras se vuelven más honestas, tus decisiones más firmes, tu confianza más silenciosa, pero mucho más sólida. Dejas de necesitar que todos te entiendan, dejas de sobreexplicarte, dejas de encogerte para ser aceptado, y cuanto más practicas este hábito, más libertad sientes. Libertad para crecer sin anunciarlo, para mejorar sin exhibirlo, para vivir sin compararte constantemente con otros. Las personas notan esa diferencia, porque quienes no están hambrientos de aprobación transmiten una autoridad tranquila. Son más difíciles de presionar, más difíciles de manipular y mucho menos reactivos al ruido social. Con el tiempo, este desapego construye una identidad poderosa, una identidad basada en el respeto propio, no en la popularidad. Y ese es un cimiento que ninguna crítica puede sacudir fácilmente, porque cuando tu aprobación viene de dentro, el mundo pierde el poder de definirte. El hábito número 5 es reflexionar sobre tu día cada noche, porque la transformación no surge de vivir más, sino de comprender cómo estás viviendo. Y la mayoría omite completamente este paso. Pasan de un día a otro sin pausa, arrastrando los mismos hábitos, las mismas reacciones y los mismos puntos ciegos. Sin reflexión, la experiencia se convierte en repetición en lugar de crecimiento. Los estoicos trataban el final del día como algo sagrado, un punto de revisión silencioso donde se enfrentaban a sí mismos con honestidad, no para juzgarse con dureza, sino para observar con claridad. Repasaban mentalmente el día y se hacían preguntas simples pero poderosas. ¿Dónde actué con disciplina? ¿Dónde me dominó la emoción? ¿Dónde pude haber respondido mejor? Esa revisión diaria creaba algo poco común: autoconciencia acumulativa. Porque cuando te observas constantemente, los patrones comienzan a revelarse. Notas los detonantes que alteran tu paz, las situaciones que ponen a prueba tu paciencia, los entornos que drenan tu energía. Y cuando ves esos patrones, obtienes el poder de transformarlos. Pequeñas correcciones comienzan a surgir de forma natural. Haces pausas antes, reaccionas menos, eliges respuestas más sabias. Y con semanas y meses, esos pequeños ajustes se acumulan en cambios visibles. Tu carácter se vuelve intencional en lugar de accidental. Y ahí
es donde nace la verdadera confianza. No de fingir fortaleza, sino de saber que estás moldeando activamente la persona en la que te estás convirtiendo. Además, este hábito construye una profunda confianza en ti mismo, porque cada noche te demuestras que estás dispuesto a mirar hacia adentro sin excusas. Y esa honestidad genera un orgullo silencioso, uno que no necesita validación, porque nace del esfuerzo. La belleza de este hábito está en su simplicidad. No requiere herramientas, ni audiencia, ni perfección. Solo unos minutos sin distracciones, donde eliges conciencia en lugar de piloto automático. Pueden parecer momentos pequeños, pero son poderosos. Porque mientras el mundo duerme, tú estás afinando tu mente. Y con el tiempo, esa reflexión nocturna se convierte en un arquitecto silencioso, que construye lentamente una versión más sabia, más serena y más deliberada de ti.